Comienza el entrenamiento número 2 de la lectura del libro Los Titanes de Timán. El título de esta lectura es Dos marcas de exclamación o dos signos de admiración. Timán indica que a Alekhine le encantaba ponerle signos de admiración a sus jugadas. Siempre le ponía al menos a una jugada un signo de admiración, aunque no lo fuera. Aunque la jugada no fuera buena o hubiera otra jugada mejor, Alekhine le ponía un signo de admiración. Ok, aquí viene la partida Selezniev contra Alekhine en Triver 1921. Alekhine lleva negras. Aquí tenemos una posible india de dama, pero Alekhine juega con D6. La apertura no es tan importante. Lo importante es ver el medio juego y ver lo que Timán nos trata de enseñar. Pero en este caso, una jugada como D6 combinada con B6 siempre se ve extraño. Vean cómo quedan las casillas blancas. Se ven un poco débiles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lograra poner aquí un peón C4, D5, caballo D4, de inmediato podría tratar de aprovechar la casilla C6. Pero obviamente es muy jugable eso. El negro podría jugar C5, por ejemplo, y ya aminora las debilidades. Pero claro, primero tiene que pensar en dónde va a poner el rey, que va a ser en el flanco del rey. Fil F4, una manera... No, blanco está desarrollando las piezas nada más. Y Alekhine juega H6, también una jugada extraña. Caballo C3, mucho más lógico parece jugar C4. Caballo C3. Este tipo de jugadas con B5 son bastante normales en este tipo de posiciones. B5, no me lo puedo comer porque se cae el peón de D5. B5 me hace B4 atacando el peón de D5. No puedo jugar E4 porque me hace B4. Entonces, ¿cómo debería de reaccionar el blanco? La amenaza es B4 y viene ya. Pareciera que una solución es mover el caballo para quedar defendiendo el peón con el alfil y con la dama. Y contra B4 eh, mover este caballo de nuevo, ya que el peón estaría defendido. Comerme en B5 el peón es otra posibilidad, pero claramente en ese caso el negro lograría un peón central por un peón del flanco. Siempre los peones centrales son preferibles normalmente en el medio juego. Parece que caballo 1 en la jugada. Vamos a ver qué hace. Bueno, jugó caballo 4. Bueno, no, perdón, caballo 4 no. Sí, jugó caballo 1 efectivamente. Caballo 1, A6. A4. Ahora sí, caballo 4. Claramente el peón está defendido indirectamente. Caballo por D5 quiere jugar caballo por D6 jaque. E por D6, alfil por D5, alfil por D5, dama por D5. Y en esa posición el blanco tiene una clara ventaja. Posiblemente casi para ganar. Porque el rey negro sigue en el centro, ventaja de desarrollo, las casillas blancas, etcétera, etcétera. Pero Alekhine hace la jugada buena. Y aquí hace G6. Es una posición en realidad que se ve mejor para el blanco. Por ejemplo, si yo pongo la dama en D2, el negro no podría jugar alfil G7 y enroque, pero el peón de H6 quedaría débil. Tendría que perder otro tiempo, probablemente avanzando el peón de H5. El negro como compensación podría tener una idea de, por ejemplo, jugar caballo F6 y E6. Pero no es tan fácil. Si el negro jugara, por ejemplo, caballo F6, yo muevo el alfil y E6, yo como, D por E6, alfil por G2, hago la intermedia E por F7 jaque.
El negro debería de intentar desarrollarse normal. Vamos a ver aquí. Bueno, el blanco jugó C4, tratando ya de fortalecer el peoncito de D5 y evitar posibilidades contra ese peón. De king come, come. Ya se aflige 7, creando un motivo de ataque. No ve que la posición blanca debe ser preferible, ¿verdad? Tiene presión en la columna B, tiene ventaja de desarrollo. Uh-huh. Alequín acaba de jugar C4 y le da chance al negro de enrocarse. Si por ejemplo Alequín hubiera jugado dama D2, me parece muy lógico también. Realmente no ve problema. Eh, Blanca lleva Selesniev, negro Alequín. Contra dama D2 probablemente hubiera seguido caballo F6. Cuando yo me alfil a G2, H5. El negro no tiene debilidades claras. Este movimiento de H5 es normal en ese tipo de posiciones. El rey va a enrocarse corto siempre. El blanco decide jugar C4. Timan sigue sin hacer ningún comentario de la partida. Él quiere llegar a una posición específica. Y aquí el negro juega A5. Una jugada interesante de Alexander Alekhine. A5 tiene pros y contras. Debilita B5, pero fortalece B4. Por ejemplo, imagínense este caballo viajando a B4. Pero no llega ahí tan rápido. Imagínense una torre llegando a B4. Y el blanco ya tiene listo para llegar a la torre B5, pero puede seguir alfil A6. En ese tipo de posiciones, cuando yo pongo una torre en B5 y me atacan la torre, es posible que existan posibilidades de sacrificio de calidad. Por ejemplo, yo diría torre B5, alfil A6. Entonces, dejo mi torre ahí, pero intentaría llevar un caballo a C4. Entonces haría una cosa como caballo de 3, B2, C4, para tratar de lograr compensación. Pareciera que eso no es necesario en este momento. Sin embargo, yo con blanca ya estaría preocupado de ver cómo hago para intentar evitar una penetración en B4. O cómo yo trato de llegar algo a B5. Llegar a B5 implicaría, por ejemplo, para este caballo venir... Yo te lo talle. Es una ruta complicada, ¿verdad? Para el caballo. No es tan fácil llegar a B5. La torre llegaría de inmediato. El alfil no puede llegar a B5. El negro tiene un camino más fácil para el caballo. Pero no es tan sencillo para las negras coordinar las piezas para lograr llevar el caballo aquí. Por otro lado, la torre se podría poner aquí y también usar el tema de sacrificio, que podría ser interesante, sobre todo por el poder de este alfil, ¿verdad? En esa diagonal. En este caso, Selesniev jugó caballo F3. Y la 6. Y aquí alfil D3 jugó Selesniev. Y aquí Alekhine hizo el sacrificio de calidad del que estábamos mencionando. Y aquí Timan se dice: este juego contra otro gran compositor del final es conocido mucho por este sacrificio posicional que hizo Alekhine. Y aquí es algo que yo voy a recomendar. La recomendación que yo hago es, cuando estudiamos posiciones de medio juego, siempre es importante hacer cuadros posicionales. En este momento yo podría ya pensar en un cuadro posicional, que sería sacrificio de calidad. Torre B4. De esta manera yo ya cuando llegue a posiciones similares voy a tener
una serie de patrones que me van a permitir eh, realizar fácilmente jugadas que parecerían complicadas. Pero no es tanto de que yo durante un juego analice o trate de entenderlo ahí mismo que el sacrificio es bueno, sino que yo ya lo llevo entendido desde la casa, porque tengo ya patrones. Torre B4 es un patrón, un sacrificio posicional. Sacrificamos la torre por el alfil. Y aquí Alekhine escribe un sacrificio completamente correcto. Este es uno de los primeros sacrificios llamados sacrificio posicional ruso. Sacrificio de calidad ruso. Bueno, el negro comió y aquí el negro comió con el bueno, peón. Es importante, porque ahora llega y queda con una casilla en C5. El blanco debería de tratar de activar sus piezas, pero también no es fácil. Si yo lograra llevar un caballo a C6, tal vez lograría algo. También estaría pensando ataque, H4, H5, incluso sacrificios en G6. La posición es compleja todavía. El negro tiene compensación porque tiene juego, el peón pasado, el alfil apoya ese peón, el caballo va a venir a C5 y va a crear presión y apoyo al peón. C4 es una debilidad que en este momento está protegida, pero hay compensación. Sin embargo, el blanco tiene ataque también. H4, H5 es la idea que me llama la atención. Sacrificar en G6 todavía no, pero es una idea que está ahí. Caballo de 2, caballo C5. Dice aquí que la jugada más adecuada era torre C8, poniendo presión sobre el peón de C4 primero. Aunque esta es una jugada bastante lógica, ¿verdad? Caballo C5. Caballo B3. Ahora Alekhine tiene que saber qué pasa contra caballo por A4. Traten de ver qué pasa contra caballo por E4. Dama A2. O incluso torre A1, retornando la calidad. Es lo que escribe Timan. Dice que el caballo en cualquier caso podría llegar a C6. Sobre todo, esta línea, caballo por A4, torre A1 se ve bastante buena. Alfil por A1, torre por A1. Cuando quite el caballo, mío viene a D4. O caballo para 5, mejor, podría ser 6. Pero obviamente allí el juego cambia. El blanco tiene la iniciativa. De nuevo, el concepto de iniciativa. El blanco es el que manda, por decirlo de alguna manera, es el que lleva el ritmo del juego. Por eso, obviamente, caballo por A4 va a ser un error. Y ahí es donde viene la valoración de la posición. No solo analizar jugadas sueltas, sino valorar el resultado. Caballo de 7, aquí C5. El blanco está buscando contrajuego con esa jugada. Sacrificó un peón. Comió. Comió. Y el negro comió con peón D. Oh, comer con caballo se ve imposible por D4, ¿verdad? Y el blanco va a tener calidad de más y ganando. Única. D por C5. Torre F1. La idea contra torre B1 es poner un alfil aquí, que era lo que tenía preparado Alekhine. Aquí vamos a analizar una variante de cabeza. Caballo B6. El negro hubiera obtenido una pequeña ventaja jugando esta caballo B6. Por ejemplo, dama por C5, dama por C5, caballo por C5 y ahí caballo por D5. Caballo B3 y torre A8. Claramente el negro tiene solamente un peón por la calidad, pero vean la estructura de peones, por ejemplo D3, A4, una estructura de peones totalmente eh, buena. El negro tiene una buena estructura de peones. Y ahí es importante también de nuevo la valoración. Tengo que leer de menos, incluso sin damas, pero las piezas son muy activas.
Las debilidades son de mi oponente. Entonces es interesante que esta jugada al final está mejor el negro. Y ahí es donde uno tiene que saber valorar. Uh-huh. Negro jugó caballo E5. Torre 3. Aquí no mencionan nada con caballo por C5, pero obviamente hay una amenaza aquí que evita al king. Perdón, el rival del king. Torre C8. Dice que torre de 8 permitiría mantener el equilibrio. Torre C8. ¿Sí? Torre C1. Y aquí blanco jugó de 4. Pero dice Timan de que era mejor jugar dama de 2. Para responder contra dama por D5 con D4. Ahí sí. Y contra caballo D7 D por C5. Claramente mejoró mucho la estructura de peones, ¿verdad? Y es clara ventaja blanca en esa posición que estamos viendo. Sigue calidad de más del blanco. Sigue por un peón. Pero ahora vean, el peón ya no está en D3 y no está en C5. La estructura mejora. Peón pasado. El juego cambia. D4. Dice que con caballo G4 hay un problema para el blanco. Porque el negro está atacando la torre. Y luego él va a crear un juego poderoso en el flanco de dama. Sí que era mejor torre 2 o torre 1. Eso va de lógica, ¿verdad? Porque está atacando el caballo. Pero el negro tenía planeado jugar este C4. El caballo está defendido. C4, logiquísimo. Caballo C5. ¿Y ahora qué es lo que tiene pensado hacer Alekhine? Efectivamente, dama F5. Y aquí, dama de 2. Dice, de nuevo, entendible. Alekhine le da a esta jugada un signo de admiración. Y agrega, parece que el blanco tiene una posición ganadora. Pero el juicio de Alekhine en este momento es completamente erróneo, según Timan. El blanco debería de haber jugado torre F4 y permitir el cambio de damas. Interesante, ¿verdad? Con estos peones aquí, yo cambiando damas. Vamos a ver la justificación. Dama por C2. Ok, torre F4, dama por C2, torre por C2, caballo F6, torre por C4, caballo por D5, torre 4. Y de nuevo, el negro está mejor, pero las blancas todavía pueden pelear. Sí, en esa posición sí, el final es muy difícil para el blanco. A pesar de que va a tener que le da de más, este peón de E4 es poderoso. Problemas en la estructura de peones blanca. Totalmente destrozado. Toma 2. Y aquí B3. Dos signos de admiración de Alekhine. Pero, como se verá, el negro deja ir la victoria con esta jugada, de acuerdo a Timan. Aquí, si el blanco juega torre por G4, le debe jugar B2. Y contra dama por B2, dama por G4. Torre por C4, H5. El negro está solo un poquito mejor. O sea, la jugada es esta. Y permitir esta. En cuyo caso se nota que el negro está mejor.
Pero vean, por ejemplo, el blanco tiene un caballo en C5, ocupa una posición interesante. Pero obviamente está lejos, ¿verdad? Del flanco de rey. Aquí en C5 no. Esa era la mejor opción del blanco. Pero aquí en lugar de B3, el negro pudo haber hecho esta jugada. Buena jugada. Interesante. Y contada por F2, dama por D5. Está amenazando el caballo con torre por C5. El problema es qué hace la torre. Por ejemplo, la torre no puede ir para atrás porque alfil por D4 gana. Si la torre viene a F4, puedo seguir la persecución. Bueno, si torre 1, por ejemplo, también podría venir F5 ya. Dice que negro tiene 3 peones por la torre y no hay coherencia o coordinación en el campo de las blancas. Los peones pasados son extremadamente peligrosos y el rey blanco está bastante inseguro. Es imposible sugerir una defensa razonable para el blanco. Aquí Timan empieza a mencionar una historia de Larsen, que una vez le preguntaron a él sobre los 12 mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Y él respondió que si de los 12 mejores él se refería a los que tuvieran una fuerza práctica enorme, dijo él que los 12 estaban vivos todavía. Y Alekhine no se encontraba ni siquiera entre los 12 primeros, de acuerdo a Larsen. Y esto fue duramente criticado por muchos. Uh-huh. Pero dice de que Alekhine no podía estar ahí porque las victorias de Alekhine fueron contra jugadores muy débiles siempre. Uh-huh. Bueno, aquí interesante que después de B3 y dar los dos signos de admiración en esta posición, acaba la lectura. Acaba la lectura. Simplemente lo que quería explicar él, como se llamaba el título, dos signos de admiración. Dos signos de admiración, pero en realidad la jugada correcta era esta. Pero una jugada difícil, ¿verdad? Y esta puede haber sido respondida con una jugada práctica. Con solo una pequeña ventaja de las negras. Ok. Para terminar esta lectura, vamos a terminar con lo que indica aquí Timan. Dice, déjeme agregar que Borjugó era un jugador extremadamente bueno, era muy fuerte. Él ganó muchos juegos de forma excelente, a Alekhine y a otros. Pero habían cierto tipo de posiciones que él no manejaba bien. Estudiar los clásicos es importante porque uno entiende de que hay ajedrecistas, y puede ser el caso de uno también, que uno tenga puntos muy fuertes, pero le cueste otros tipos de posiciones. Entonces vamos a ver aquí la pequeña partida o el pequeño ejemplo que da Timan. Dice,
El problema a veces era desde la apertura. En la partida, Alekhine Bogor jugó 1929, siguió. Esta jugada que ahora está de moda. Alekhine lleva blancas. Y aquí, en lugar de enrocarse, jugó, hizo una jugada horrible, F6, una jugada horripilante en realidad, ¿verdad? Vamos a dejar esa estructura. Vean el alfil también, debilitó toda la diagonal, creó debilidades. Dice también Timan, aún en partidas simultáneas, estas jugadas son difícilmente vistas hoy. O sea, es muy mal esta jugada, nadie hace eso. El juego siguió y en el medio juego Bogor jugó sacrificó una pieza en desesperación. Ujú. Y ese sacrificio de pieza que hizo llegó a la siguiente posición. Alekhine Bogor jugó lo mismo. Él dice que tiene pieza de menos ya Bogor jugó, ¿verdad? Contra Alekhine, la sacrificó de manera desesperada. Pero se llegó a una posición interesante. Y dice aquí, las blancas están simplemente con una pieza de ventaja. Una jugada fuerte aquí sería caballo B5. Y después de dama por A4, torre por A4, rey B8, B4. El blanco tiene un juego muy fácil. Por alguna razón, Alekhine pensaba que él podía mantener las damas en el tablero. O que él debía mantener las damas en el tablero. Jugó B4. Eso es algo psicológico interesante. A veces uno piensa que tiene tanta ventaja que ganaría de cualquier manera. Y aquí Alekhine probablemente quería aumentar su ventaja, dar mate rápido. Pareciera que el rey negro está muy inseguro ahí. Dice, una solución drástica. Y Alekhine le dio dos signos de admiración. Él tenía esta patente. Sacrificó el peón B4. Por ejemplo, un sacrificio similar le dio a él una victoria tremenda contra Evo en 1935. Por otro lado, aquí la jugada está totalmente fuera de lugar. Abrir columnas contra el rey enemigo no le da al blanco nada. Ni siquiera el sacrificio del peón le da a él una ganancia de tiempo. Lo comió. El blanco tiene que jugar esta para evitar dama de 2. Bueno, de repente, si nosotros vemos, ya son tres peones, ¿verdad? Por la pieza. Y de repente las piezas negras están activas. Finalmente él juega esta jugada, pero no le debería de dar mucha ventaja. Y aquí el negro hizo un error grave, rey B8. Caballo por F2, rey por F2, rey B8, torre A3. Los chances son aproximadamente iguales. Interesante. Bueno, son tres peones para una pieza. Alekhine tiene la opinión que la variante era caballo por F2, rey por F2, rey B8, caballo G3. Y ahí torre H F8, torre A3 le daría a él un juego ganador. Pero después de C4 es más bien el negro el que está mejor. ¿Por qué va a estar inferior el negro? Este peón va avanzando.
El negro tiene una posición sólida, tiene un poderoso alfil, los caballos se ven descoordinados en esa línea que da. Pero aquí, rey B8 mala, y aquí el blanco hace una buena jugada, que fue la que no vio el juego. Y lo que caracteriza a Alekhine también. Caballo de 4 fuerte. Luego jugó, no vio esta jugada. Después de alfil por D4, alfil por D4, torre por D4, torre por D4, dame 3 jaque, rey F1 ganando. El problema es este caballo, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa variante si el negro juega C por D4 en la variante final? O sea, alfil por D4, alfil por D4, torre por D4, torre por D4, dame 3 jaque, rey F1. ¿Qué pasa si el negro juega C por D4? ¿Qué debería de jugar el blanco? Ah, y la respuesta es dama 7 y dama 7 mate. Veámosla. Ok, entonces aquí después de caballo D4 jugó esta. La jugada ganadora. Ahora, este caballo no puede ser protegido. Perdón, este caballo no puede ser protegido. De nuevo el blanco ganando. Haciendo un mate allá bonito. A veces Alekhine tenía buenas razones para darse a él dos signos de admiración, como ocurrió en el juego contra Duras, en el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Recuerden por favor suscribirse si les gusta y además sigan visitando el sitio porque voy a subir más entrenamientos de manera frecuente. Muchas gracias.